Hola Elena, hola Alfredo, hola Mónica. Hoy como que venimos con las hormonas revueltas, ¿verdad? Bueno, final de mes, un mesecito más, ya estamos terminando los primeros 6 meses. Ya casi se acaba el año. Uy. El cuarto año de gobierno. Ahora Elena, cuénteme, ¿para qué va uno a la universidad si no tiene después trabajo? Ay, qué jodido, porque recientemente se dieron graduaciones y lo hago más en el ámbito público porque la mayoría pues estudiamos en la UNA como tal, y recientemente pues el propio rector de esta máxima casa de estudios ha aceptado de que de los graduandos que cada semestre se dan en la UNA, solo apenas el 20% consigue una plaza laboral, y es lamentable, y estaremos hablando más adelante. Quiero conocer sus opiniones, si realmente ustedes cuando obtuvieron su título profesional ya tenían un trabajo, les tocó tocar puertas. Entonces es un poco complicado porque en las imágenes uno se lleva qué alegría de me gradué, tanto tiempo, mi sacrificio, el sacrificio de mi familia, pero después tocar puertas o tener la bendición de tener un trabajo como tal. Es jodido no tener trabajo en este tiempo, pero es más jodido, Mónica, el tema de los horcones. Por eso es, como dijo la presidenta, eso es de prohibido olvidarlo. Prohibido olvidarlo, y sobre todo para nuestra generación, porque hasta que yo me estoy empapando de estas cosas me doy cuenta de la historia tan terrible y tumultuosa que hemos tenido aquí en Honduras para la reivindicación de nuestros derechos cuando se trata del agro, los terratenientes, las amnistías políticas y los pactos de políticos que todavía se encuentran en el poder, o sea, que vienen de gente con muchísimo dinero que para zafarse de sentencias y condenas por crímenes de lesa humanidad como asesinatos, están ahora en el poder y han disfrutado de él, pero también de las amnistías políticas. Bueno, qué jodido ese tema, pero Alfredo, yo creo que es más jodido que se te gaste un argumento, el argumento del golpe, y tenés que ahora apelar al argumento del fraude para mantenerte en vigencia política. Y es lo que ocurre con el PLR, que a 16 años de aquel 28 de junio de 2009, insiste cada año con el tema de la conmemoración, de la fecha, sobre la defenestración de Manuel Zelaya Rosales. Pero ahora, en este 28 de junio de 2025, lo que montan es una estrategia de intimidación al Consejo Nacional Electoral para alzar una bandera que es pintada de rojinegro. El tema de un fraude electoral, y lo que quieren hacer es matizarlo o poner esa bandera rojinegro en las manos de la oposición política, cuando son ellos el verdadero peligro. Si usted se pregunta en sentido común, y no le pido una tesis doctoral al respecto, es ¿quién depende de un fraude para quedarse? ¿Los que quieren el poder o los que no lo quieren dejar? Nos estaremos conversando de ello en esta emisión de QNTVB. Y señores, hoy vamos a acabar el debate de una vez por todas. ¿Qué fue lo que pasó en el 2009? ¿Fue un golpe? ¿Una sustitución? ¿Qué fue? Vamos a tener tiempo más adelante para discutirlo, no se preocupen. Pero antes deberemos seguir aclarando el porqué de nuestro nombre, porque más de alguno se sigue chimando con esa B pequeña. Y es que aquí estaremos para expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo, les guste o no les guste. Así que, CAFU. Continuemos con esta conversación. ¿Cómo es eso de una violenta toma de poder? Escuché, creo, en estos días de que las Fuerzas Armadas con un tema políticas o políticas, realmente, porque hay una diferencia entre ambas palabras. Pero ¿cómo está esta situación nuevamente? ¿Qué está pasando con las Fuerzas Armadas, Rodrigo Javier? Bueno, miren, en este año 2025, a 16 años de los acontecimientos políticos del año 2009, todavía seguimos discutiendo en que si aquello fue golpe o sustitución. Yo les hago una pregunta a todos y quiero que me la respondan sinceramente y sin pensarla mucho. ¿Es usted una golpista? Hijo de pucha, estaba pequeña en ese entonces, realmente no entendía, y ahora con el paso del tiempo puedo decir de que estoy de acuerdo con lo que pasó en el año 2009. Alfredo Guzmán.
Imagínatelo así, el auditorio del Colprosuma lleno de gente. Alguien arrebata un micrófono y me grita, Alfredo Rata golpista, fuera de aquí. Y todo el auditorio del Colprosuma, fuera, fuera, fuera. Entonces, sustitución o golpista, ¿qué cree usted? Alfredo Rata golpista, así fui bautizado por afines al PLR ya desde 2009. Y aquí seguimos. Mónica Raquel, ¿golpista sí o no? Nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. Artículo 3 de la Constitución. Cuando eso pasa, las Fuerzas Armadas deben actuar. Y también está en la Constitución. Así que yo estoy de acuerdo con lo que sucedió. Y fue un golpe al Ejecutivo según el informe de la Comisión de la Verdad. Así mismo yo es. estoy de acuerdo. Yo no sé por qué la gente se ofende. Cuando le dicen, vos sos golpista. ¿Golpe al Ejecutivo? No, golpe al Ejecutivo, no golpe de Estado. ¿Cuál es? Golpe al Ejecutivo. A mí ya me lo dijeron una vez en una fila. Golpista. Y les dije, no, contragolpista, les dije yo. Porque los que estaban en el poder querían dar un golpe. Eso. Ahora, aclaremos el concepto de una vez por todas. ¿Qué es un golpe de Estado? Como lo ha estado refiriendo y lo ha estado repitiendo y lo ha estado tratando de pues calar en nuestro ideario, en nuestras mentes, los líderes del Partido Libertad y Refundación y todo su aparato de resonancia. Un golpe de Estado, en francés, es el término coup d'état. Es la toma ilegal e ilegítima del poder, generalmente por parte de una élite militar o política, con el objetivo de derrocar al gobierno existente y reemplazarlo con otro. A diferencia de las revoluciones, los golpes de Estado suelen ser rápidos e involucran a un número reducido de personas. O sea, los militares, por lo general, derrocan a los gobernantes políticos y ellos se quedan detentando el poder. Esto no sucedió el 28 de junio de 2009. A los militares se les entregó una orden de captura que tenían que ejecutar, la ejecutaron, pero ellos no siguieron, después de haber detenido al expresidente Zelaya, no continuaron con esa orden de captura que era entregárselo a la autoridad correspondiente, en este caso a la Corte Suprema de Justicia. Se debía nombrar a un juez natural en aquella época que conociera el expediente de los delitos de traición a la patria, alteración de la orden de gobierno, desacato, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice la historia? ¿Por qué fue que no se terminó de ejecutar ese proceso como tal? Porque los militares alegaron que en aquel momento tenían que sacar al país, al expresidente Zelaya, para evitar un baño de sangre, o sea, buscaron el mal menor. Ellos dijeron, miren, si lo llevamos en detención al expresidente Zelaya a una cárcel militar, pues nos exponemos a que sus parciales invadan nuestros predios, nosotros tengamos que responder a esa invasión, haya un baño de sangre y la situación puede terminar peor. A ver, Elena, le explico de una manera más sencilla. Jeremy Bentham fue el padre de algo que llamamos el utilitarismo. El utilitarismo es la teoría del mayor bien para el mayor número de personas, porque no se puede hacer bien a cada y una de las personas, por eso vivimos en democracia. Entonces, cuando nosotros nos vamos al utilitarismo, y en aquel entonces lo aplicaron y dijeron, si nosotros llevamos al presidente Manuel Zelaya preso, todos los simpatizantes que tenía en ese momento van a ir afuera de la cárcel a tratar de sacarlo de alguna manera y nosotros vamos a tener que reprimir con las fuerzas del orden. ¿Cuántos muertos puede haber allí? Nos van a condenar internacionalmente. Es un peligro tener a este hombre encerrado porque se va a derramar mucha sangre. Ahora, yo hablo esto con gente y digo, realmente ese era el mayor bien para el mayor número de personas, porque ¿cómo nos condenaron los organismos internacionales? El mayor bien para el mayor número de personas en realidad hubiera sido dejarlo preso. Dejarlo detenido y que los militares pues montaran un operativo para resguardar ese lugar en donde se habría mantenido detenido al expresidente Zelaya. ¿Saben ustedes que Honduras es el único país de Centroamérica que no ha
encarcelado a un presidente o a un expresidente por corrupción? Bueno, es lo que yo digo, porque realmente recuerdo esas imágenes, yo estaba en el colegio como tal y al final yo vi violencia, hubo toques de queda, entonces realmente es bien complicado a veces para las autoridades decir qué es lo que se debe hacer, el debido proceso o exiliar a la persona como tal. Entonces, y ahora pasando el tiempo, yo escucho a los que llaman sos golpista porque pensás de esta manera o que no fue un golpe como tal. De verdad que todavía seguimos divididos realmente, y los que venimos surgiendo en temas políticos a veces solo nos dicen esta es la línea, tenés que continuar con eso, y yo la recomendación que hago entonces es leer la Constitución, y me gustaría que esta también fuera un arma que estuviera en todo el año académico, en los colegios, escuelas, porque realmente yo no conozco la Constitución como tal y realmente es ahí donde se debe de valer el derecho de cada ciudadano, entonces hago énfasis en ello. Para terminar esta discusión, para no hacerla bizantina y larguísima, ponemos nuevamente la fotografía y la dejamos congelada, por favor. A ver, lo que sucedió en el año 2009 no fue un golpe de Estado. Los militares no se quedaron detentando el poder, número uno. Número dos, los abogados de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos decretaron que lo que sucedió en Honduras fue un golpe al Ejecutivo. Sí. O sea, solamente se removió por el argumento constitucional de que el presidente había cometido un delito, el delito de traición a la patria, y que debía de tomar pues su lugar. En la cadena de mando seguía el presidente del Congreso al no haber designado presidencial. Y lo tercero, esta imagen es falsa. El expresidente Zelaya, cuando salió de Honduras, salió vistiendo ropa, salió vistiendo su sombrero y salió portando sus tarjetas de crédito. Esto consta en el informe de la Verdad y la Reconciliación, a cargo del guatemalteco Eduardo Stein. O sea que esto fue un vil montaje del expresidente Zelaya en el aeropuerto de Costa Rica. ¿Y la orinada que dijo Romeo Vázquez Velázquez? Sí, eso quería recordar también, ¿cierto? Bueno, esa es otra cosa un episodio. Ese es un episodio que probablemente... Episodio. No, y otra cosa les voy a decir también. Zelaya estaba gritando, estaba pidiendo a gritos que se le diera un golpe al Ejecutivo. Él estaba yendo en contra de cualquier ley que nosotros tuviéramos, todo para hacerse la figura que tiene hoy, porque si no, no hubiera sobrevivido. Exacto. Ya hubiera pasado Mer Zelaya a la historia política. Amigos, y no pudo ser golpe de Estado porque el Poder Judicial seguía operando, ¿sí? El Poder Legislativo seguía operando, y al final de cuentas, ¿para qué nos sirve la historia? Para no repetir los errores del pasado. Y en Honduras pareciese que las cosas son cíclicas. Aprendamos las lecciones y no patinemos sobre el mismo fango. No seamos como los rumiantes, volviendo a tragar el mismo bocado. Alfredo, a eso es lo que voy. Al final todos somos buenos para hacernos víctimas. Cuando algo está, no, yo no soy responsable como tal. Pero mire, esa cantaleta a 16 años del golpe de Estado y ahorita que son gobierno, 12 años de narcodictadura. Es que realmente yo es como cómo queremos seguir el país hacia adelante si seguimos con el mismo discurso del pasado. Y si seguimos la teoría del gato pardo, también Alfredo, le sumo esto para que comience con su argumento. Si estábamos en un narcoestado y eso no ha cambiado, solo se le ha cambiado la imagen, ¿cuánto llevamos ya? Esa es una buena pregunta. 16 años, amigos, han pasado de esa lección histórica que debimos haber aprendido. Y ahora, ¿qué vemos? Al PLR volviendo al poder de la nación, otrora poder ciudadano, ahora socialismo democrático, entre comillas, y trata de mutar el discurso porque sabe que tiene que ir evolucionando, tiene que irse actualizando. Ya el discurso del golpe se les está quedando arcaico, desgastado, devaluado, y ahora pretenden mutar al discurso del fraude, anticipando los resultados que a estas alturas, si hoy fuesen las elecciones, el PLR no estaría frito, estaría refrito, golpeado, porque obviamente los niveles de desgaste por el desgobierno, por la muy mala gestión, pasará una cara factura. Y obviamente los niveles de popularidad
del actual gobierno están no por el suelo, están por el subsuelo. Uf. Por eso es que ahora pretenden cambiar su discurso al tema del fraude. ¿Por qué a los 16 años enarbolan su bandera del fraude electoral, queriéndola poner en manos de la oposición política, cuando son ellos mismos los que sacan allí como el conejo de la chistera, como el mago que saca el truco? Ellos son los que enarbolan la bandera del fraude, la pintan quizás de rojo, blanco, rojo, azul y estrella solitaria, pero créame, el trasfondo, el verdadero color de ese fraude electoral es rojinegro. ¿Usted qué piensa? Utilizando el sentido común, ¿quién necesita un fraude? ¿Los que quieren llegar al poder o los que lo detentan y lo quieren mantener? Nos gustaría decir que lo ostentan y que han hecho un muy buen resultado, pero sencillamente lo han tenido para deshacer. ¿Por qué? A 16 años, ¿sabe cuál sigue siendo la gran deuda? Y no solamente el debate si fue golpismo o sucesión o sustitución constitucional. ¿Sabe cuál sigue siendo? La verdadera reconciliación en la familia hondureña, porque la polarización nos sigue segmentando como sociedad. ¿Sabes cómo va a venir la reconciliación? ¿Cómo? Después de que se aplique la ley. ¿Y será que si ahí entendemos hubo la actores ley? políticos que se amnistiaron hábilmente. Bueno, es a eso a lo que voy, porque también la ley cada quien la entiende a su antojo, así como los artículos de la Constitución. En el Congreso está más que claro, Mónica, pero si hablamos en la historia como tal, recientemente se conmemora un año más de aquellas víctimas de los horcones que se dio precisamente en el departamento de Olancho. Escuchaba un poco de que supuestamente una de las personas de apellido Zelaya, pues estuvo en la cárcel un periodo de tiempo porque también obtuvo una amnistía política. Esa ¿O es es la que es palabra. inocente? Amnistía y delitos de lesa humanidad. Los terratenientes, los crímenes, las amnistías políticas, los pactos políticos. Todo esto se da en el contexto de la historia de Honduras, de nuestra política y de la familia Zelaya, casualmente. Historias y ciclos, imagínate, historias y ciclos. Mismos Pero personajes. ciclos que no se cierran, Alfredo. Exacto. ¿Por qué no se cierran? Y Porque son no los aceptan. círculos viciosos, Sí. círculos criminales y el perdón y olvido en la tierra. Pero si existe la eternidad, ahí no hay perdón de Dios, señores. Mónica, No, pero... a mí me decía en una entrevista, una persona me dijo, mire, el perdón lo tenemos que dar como cristianos, pero dije yo, pero nosotros aquí en la tierra nos regimos por las leyes. Exacto, está la justicia. Y hablando de ello, ¿quién está pidiendo realmente a esta familia que pida perdón por lo que pasó? Bueno, hablamos de la masacre de los Horcones del 25 de junio de 1975. 14 personas murieron. Primero fueron dadas como desaparecidas. Todo comenzó por campesinos que vivían en el departamento de Olancho y ellos estaban reivindicando los derechos que en ese tiempo se les estaban dando para la adquisición de las tierras. Y todo esto era en el marco de la legalidad, no es que ellos andaban usurpando tierras. Sí, porque vi que hasta sacerdotes había en el caso, o sea, tenían el sacerdotes respaldo. colombianos que venían a educar a los campesinos porque teníamos muy poca educación y sobre todo en esa área rural. Entonces venían estos sacerdotes y acompañaban todas las causas. Colombia ya iba décadas adelante en cuanto a estos derechos. Entonces ellos venían a educar y acompañar estas causas. De repente se hace una convocatoria para todos los campesinos de diferentes departamentos aquí en Tegucigalpa y los únicos que tuvieron problemas para poder salir de Olancho fueron los campesinos que estaban sujetos a los terratenientes, no solo los militares, también a los terratenientes de allá de Olancho. Dentro de ellos se encontraba el dueño de la finca donde hallaron los 14 cadáveres. El papá de Mel Zelaya, el cuñado de la presidente Xiomara Castro. No, el suegro. Le sigo diciendo cuñado, sí, el suegro. El suegro. De la presidenta Zelaya Xiomara Ordóñez. Castro, sí. Y ayer, no, ¿cuándo fue? Hace días estaba escuchando yo la entrevista que le hicieron a Mel Zelaya y él estaba defendiendo la inocencia de su padre. Dijo que todo eso fue culpa de los militares y que fue hace tanto tiempo que él ya casi ni recordaba ese episodio, pero que fue un episodio terrible. Entonces, para eso no tiene memoria. Ahí no hay prohibido olvidar. No, ahí no. 14 muertos. Y significa que nunca van a pedir perdón.
nunca se van a dar con la piedra en los dientes, nunca van a reconocer con humildad un error histórico, un crimen histórico. Lo que si bien es cierto nos deja esto es que lo que ellos hicieron en su momento vuelve a una realidad porque se bautizaron en aquel momento bajo una amnistía política donde personas que cometieron crímenes como tal pues salieron en libertad, cosa que está pasando en el gobierno del PLR. Vea usted aquí, lamentablemente, así que estudiemos y analicemos cuál es la historia. No lo digo yo, sí, escuchemos lo que dijo Mel Zelaya. El juicio se desarrolló. A mi padre lo capturaron, estuvo 7 años en la penitenciaría central, 7 años preso, pagando un crimen que cometieron los militares. Y ese juicio en Juticalpa, en el juzgado primero de Juticalpa, se desarrolló con todas las investigaciones durante 3 años. Creo yo que más o menos a 3 años, no recuerdo la fecha, se dio la sentencia del juez de Juticalpa. El juez de Juticalpa dijo, Carlos Bert, que también fue condenado en ese momento, fue capturado en ese momento, que es un civil, el padre, que estaba también prisionero, fueron declarados por el juez después del juicio inocentes del crimen de la masacre de los Horcones. Lo repito, inocentes del crimen de la masacre de los Horcones. Lo repito otra vez, inocentes del crimen por convicción de toda la investigación de la masacre de los Horcones. Bueno, dice que su padre cumplió 7 años en la cárcel. Ahora que nosotros conocemos la historia con la amnistía política, no estuvo ni 2 años preso por el crimen del asesinato de esas 14 personas. Y tenemos el decreto, porque nos dimos la tarea de buscarlo para que ustedes también lo puedan ver. Y ahí se lee clarito. Ese es el decreto de amnistía. El decreto de la amnistía que se hizo en la Asamblea Constituyente. Entonces vemos en el artículo 2, los tribunales comunes o militares que conocieren de las causas instruidas por delitos que hace mención con anterioridad pondrán en libertad inmediatamente a los reos que se encuentren presos, ya sea que estén condenados por sentencias firmes o que las causas se encuentren en trámite, dictando en su caso los correspondientes sobreseimientos definitivos. Esto fue en 1980. El juicio inició en 1989, o sea, estuvo un año. Bueno, año. Como dice la propia Presidenta de la República, para estas nuevas generaciones estos temas es prohibido olvidarlos. Amnistía viene de amnesia, amigos, origen etimológico similar, perdón y olvido. Y de repente en la tierra se pueden dar esos baños, disque de perdón y olvido. Pero no olviden, hay una divinidad eterna que tarde o temprano pedirá cuentas. Y la familia Zelaya Ordóñez, Zelaya Rosales y Zelaya Castro han estado íntimamente ligados o relacionados a los procesos constituyentes. Para algo necesitan refundar la Carta Magna cada cierto tiempo. Prohibido olvidar que somos resistencia, para ellos pues prohibido, pero y todas aquellas familias que perdieron a sus familias, ¿dónde está? Ellos tampoco olvidan y piden justicia. Y en la actualidad yo entonces me recuerdo a mí el tema de la amnistía, el carretillazo, porque hasta un video como tal hay, pero vea usted y juzgue usted mismo qué es lo que está pasando en años anteriores y que sigue pasando en el gobierno de Libre. Cafú. Vamos bien, pero bien jodidos en el manejo de la seguridad porque siguen ocurriendo los desplazamientos forzados a lo interno del país, Elena. Me llamó bastante la atención conocer este dato porque todos conocemos la migración como tal, aquellas personas que salen fuera del país, pero también se está dando el tema del desplazamiento forzado. ¿Por qué forzado? Pues surgen estas recientes declaraciones que ha dado la ACNUR acompañada de instituciones hondureñas. Vea usted de qué se trata y cuántas son las personas que se han visto a desplazarse forzadamente y vea usted por qué precisamente. ¡Mira!
esto es un hecho también que se da con los temas de violencia como tal, algo que sin duda pues sigue pasando. Es una cifra bastante lamentable, son más de 200,000 personas que se han visto desplazadas forzosamente aquí en territorio nacional, y según estos analistas que se reunían precisamente en la máxima casa de estudios, han dicho que el desplazamiento forzado surge por temas de violencia, por el tema de crímenes de maras o pandillas, pero también está el tema de la economía, porque quizás yo vengo de un área rural y no tengo empleo o quiero mejores condiciones de vida, entonces también se está dando este desplazamiento del campo a la ciudad. Siempre ha habido migración de las provincias a las grandes ciudades, a Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por eso las grandes ciudades fueron creciendo en el tiempo. Pero últimamente, con la adopción de una estrategia de seguridad, entre comillas, como el estado de excepción, se suponía que delitos como la extorsión, como el acecho de las maras y pandillas, iba a mermar, pero eso no ha sucedido. En lo absoluto. Quiere decir que ante una estrategia fracasada, o cambiamos a los hombres o cambiamos la estrategia. ¿Qué hacemos? No, lo jodido es que no le interesamos al ministro de Seguridad. Lo digo de esta manera porque, óigame, son denuncias que se están dando, pero todas estas personas no están siendo escuchadas y me tengo que ir hasta mi casa. Tengo mi casa propia, pero me tengo que ir porque mi familia fue amenazada por el tema de la extorsión, por el tema de violencia, que yo no tengo nada que ver si yo simplemente quería ser un emprendedor, pero no puedo emprender porque ya vienen y me cobran el impuesto. Entonces, ¿qué hago? Y no tengo empleo como tal. Ese es el reclamo de la ciudadanía que realmente pide justicia como tal y seguridad. Bueno, entonces adaptemos la frase. Ante la actual ola de inseguridad es prohibido emprender. Qué triste, y estamos en el marco también de los emprendedores, aquellas personas que sí continúan y le apuestan a emprender, pero es lamentable como tal que no podamos ni siquiera emprender en nuestro país y que al final la alternativa sea como tal migrar. Así de sencillo. Ok, bueno, pero vamos a migrar de un tema a otro, de un tema en donde, pues, un tema incómodo como el desplazamiento forzado, que es un tema que nos puede afectar a todos en algún momento de nuestras vidas, y vamos a migrar a un tema en donde dos fotografías, Alfredo, ¿cómo han hecho daño esas fotografías? No sabía yo que una imagen no solamente significaba más que 1000 palabras, sino que más que 1000 teorías de conspiración. ¿Por qué le ha caído tan mal que la consejera Cosette López haya aparecido primero leyendo una obra sobre varios procesos de fraude cometidos por el foro o avalados por el foro de Sao Paulo, y luego cayera más mal todavía que Cosette López se tomara la foto con el autor de esa obra? Amigos, tiene que ver con a la señora Cosette López, que es la consejera titular, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, leyendo este libro. Veamos la fotografía. Ahí aparece Cosette López leyendo el libro Los fraudes electorales, siguiendo el manual del Foro de Sao Paulo. Esa es la primera fotografía que desató muchísimas alergias. A muchas personas no los molesta, es más, les da esperanza, porque saben que en ese libro se desmenuza y hay radiografía de cómo opera un manual como el Plan Venezuela que se está ejecutando en Honduras. Amigos, y si ustedes piensan que el asunto de manipular los censos electorales y respetar la institucionalidad democrática, destinar fondos públicos para las campañas políticas oficialistas y atacar a la oposición no están incluidos en ese libro, están allí. Y pareciese una fotografía del momento actual que vivimos los hondureños y están allí contadas en ese libro escrito por el escritor venezolano y opositor al régimen chavista, Alberto Peña Esclusa. La siguiente fotografía, por favor. Y en la siguiente fotografía veremos obviamente al escritor del libro, al autor Peña Esclusa y a la señora Cosette López en un encuentro allá en la madre patria, en España, intercambiando criterios, intercambiando dudas. ¿Y sabe cuál ha sido el desprendimiento de Peña Esclusa? Que ese libro usted lo puede acceder de forma gratuita. De forma gratuita, y ha cedido los derechos para que en Honduras se masifique la lectura de ese manual de fraude electoral que sigue la izquierda en América Latina. Fíjate que creo que eso es lo que más le ha molestado al gobierno, que este libro penetrará más rápido y a cero costo, sin costo alguno. Porque, ¿cómo se comparte la lectura en estos tiempos? Mónica, vos que sos una oruga lectora,
Por PDF. Yo estoy en contra de eso, pero es más accesible para muchas personas que no tienen el tiempo para sentarse en un sillón, sino que prefieren poner una película, una serie. Pero lo más sencillo, ábralo, PDF, lo descarga y ya tiene usted el libro, lo puede leer cuando quiera, donde quiera, haciendo lo que usted quiera. Y además tenga seguro que no comete el delito ni el pecado de la piratería, porque el escritor, el autor del libro, le está diciendo, se lo regalo, Sí. se lo regalo, chamo. Cónchale, chico, ahí está pues el libro para que lo disfrute y lo utilicemos como un manual de protección. Amigos, Alfredo. ustedes Ahora, agarran ese Alfredo, libro y no- está, pero el Oíme. momento actual, ahí como fotografía de momento. Perdón, Mónica, pero Ok, Alfredo, ok. no sabía que vos eras un asiduo televidente de las novelas venezolanas. Cónchale, chamo. ¡Wow! Ahí está el libro gratuito. ¿Y sabe qué le vamos a pedir a Maynor Quintero? Que lo guinde en las redes del Grupo ABC. Por si usted no lo encuentra, ahí lo va a poder A descargar ver, gratis. pero los tipos de gobierno o los regímenes que les provoca este tipo de comezón, una lectura, son los fascistas, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. Porque de otra manera no debería de molestarles o de provocarles este tipo de ardor la lectura de un libro. Esa foto para mí fue un orgullo porque me encantan las personas que son aficionadas a la lectura y más cuando es una mujer que nos está representando. Pero ¿por qué les causó tanto ardor? Claro. Eso solo se da en dictaduras fascistas. Es porque los ponen en evidencia. Obviamente es porque te hacen caer la máscara. Porque además te roban las ideas que según tus posturas politiqueras, y no política como ciencia, sino politiquera como una depravación, como una prostitución de la ciencia política, es lo que ponen en marcha estos políticos demagogos o politiqueros demagogos. Bueno, ahora, ya vemos que lo que molesta no fueron las fotos, sino que el libro puede conseguirse de gratis. Por eso entonces, Mónica, esto será otro argumento más al expediente del Partido Libertad y Refundación y al encarguito que le han dado al Ministerio Público para perseguir ya con un propósito definitivo o definitorio sobre las cabezas de las dos concejales damas. Que ayer se dio se suponía que se iba a liberar un requerimiento fiscal del que nadie ha dado la declaratoria oficial aún. Fuentes de entera credibilidad y confianza de Dagoberto Rodríguez dijeron que había un requerimiento fiscal contra los 3 concejales del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, Cosette López y Marlon Ochoa. Pero suplentes, o sea que si ellos llegaran a recibir este requerimiento, se ponen a la disposición de la justicia. ¿Quién queda a la cabeza del Consejo Nacional Electoral entonces si vamos a las elecciones en noviembre? Hay suplentes para eso. Ahora, los suplentes fueron nombrados por el PLR, porque al parecer el Partido Nacional cedió su candidatura para que la pusiera el PLR y también el Partido Liberal, que en ese momento no tenía a alguien en el Consejo Nacional Electoral. Son 2 suplentes. ¿Y el tercero? Entonces ahí lo que se dice es que Marlon Ochoa fue mampara nada más. O sea, ahí a él no le van a liberar esta orden, sino que será solo contra las 2 concejales mujeres. Y que él va a regresar al Consejo Nacional Electoral, pero ya como concejal presidente, para las elecciones generales de noviembre. Y esto es un verdadero peligro para la democracia. Ya ahí no va a haber representación de los partidos, que todo el mundo dice, deberían ser apolíticos. Ajá. Y si deberían ser apolíticos, ¿por qué el PLR pelea tanto por tener una persona en el Consejo Nacional Electoral? Y ahora no les basta con una, sino que quieren quitar a los otros 2 partidos y quedar ellos con una institución más. Tienen poderes del Estado, tienen instituciones, tienen órganos extrapoder. El CNE era uno de los pocos que quedaba todavía con participación de otros partidos. Ahora sí, que si esto es cierto, no va a haber y no hay oposición. No, es que yo siempre les he dicho, tenemos una oposición bien fría, porque a mi criterio como tal,
tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el de Justicia, ¿quién los comanda libre como tal? Entonces solo falta el Consejo Nacional Electoral. Entonces ya vemos que al final los tres principales partidos políticos se ponen de acuerdo, tienen su reunión para poner a estas personas dentro de la misma, Mónica. Sí, bueno, escuchemos a Dagoberto Rodríguez. Estaría quedando acéfalo el Consejo Nacional Electoral ante esta acusación de los consejeros y estarían asumiendo prácticamente los consejeros suplentes que representan los intereses del Partido Libertad y Refundación. En este momento se estaría generando también una crisis institucional porque por primera vez, consejeros del Consejo Nacional Electoral son llevados ante los tribunales de justicia, reiteramos, por el caso de los hechos del pasado 9 de marzo. Mónica, entonces en Honduras cuando el río suena, requerimientos trae. Eso ya lo sabemos. No hay coincidencias en la política y en lo que estamos viviendo nosotros a tan poco tiempo de las elecciones generales están arreciando los ataques. Sobre todo cuando sale la foto de Cosette López con ese libro y ella está siguiendo todo el guión del Foro de Sao Paulo. Arrecian las presiones del PLR y quitan cualquier estorbo. Bueno, hemos hablado de golpes hoy y esto sería un golpe al Consejo Nacional Electoral y al proceso electoral de noviembre próximo. Así que, CAFU. Lo que cuestan los estudios, no solo económicamente para los padres que tienen que mantener a sus hijos, sobre todo cuando vienen desde fuera de Tegucigalpa y los tienen que mandar a la capital a vivir para que puedan entrar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino en tiempo, en dedicación y en sacrificio para padres y para jóvenes que en muchas ocasiones, a la vez que están estudiando, deben trabajar. Y encima se le suman las protestas que muchas veces suspenden las clases y ya uno pierde un trimestre, pierde un semestre en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que por cierto bajó en el ranking de las universidades. O sea que ahora graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está como en chino. Y aparte de eso, Elena, la nueva cifra es que muy pocos de los graduados de la Autónoma consiguen trabajo. Sí, es un tema bastante complicado, complejo. Recuerdo yo que cuando iba a iniciar mi proceso académico ya en la universidad, yo hice mi examen de admisión y mi mamá me dijo, hija, mira, hay protestas, yo no quiero que perdas un año como tal, ya la violencia, me dice. Uno cuando ya entra a esta etapa, para mamá siempre somos las personas chiquitas, entonces ella no me quería exponer, planteando ahí como tal. ¿Por qué? Porque yo admiraba el prestigio de la máxima casa de estudios. Pero ¿qué me estoy dando cuenta? Que algunas clases no se están innovando. El historial académico como tal, todo eso va influyendo año con año. Todas las clases deben de innovarse. ¿Por qué? Porque eso lo está pidiendo un puesto de trabajo. Ya no podés venir a estudiar lo que hace 10 años se estudiaba. Sí. Es una realidad que el propio rector de esta máxima casa de estudios ha revelado y ha dicho de que recientemente hubieron graduaciones en la UNAM, más de 900 nuevos profesionales que realmente, si ponemos el video de apoyo, ver a aquellos jóvenes con sus títulos, con sus birretes, celebrar el orgullo de graduarse, porque solo cada uno de nosotros sabemos cuánto nos cuesta graduarnos. Pero la realidad es fría, porque muchos de ellos se graduaron su título en mano y no tienen un lugar donde ir al día siguiente, poder laborar. Lamentablemente, de los graduados que está dando la máxima casa de estudios, solo el 20% están obteniendo una plaza laboral. Y es bastante lamentable porque al final nos damos cuenta, conocemos las historias, estas son las imágenes, en muchos de ellos vemos una cara de felicidad, de orgullo, nostalgia, porque cada uno sabe lo que nos ha costado llegar. Que le digo una cosa, yo pagué 400 lempiras, pero para que me entregaran el título un jueves en la tarde. Es que también no hubo esta graduación. No llegué a la graduación. Tiempo, Fíjate, trabajo. El licenciado Juan Andoni, que en paz descanse, me dijo, Rodrigo, paga la graduación. Licenciado, le digo, ocupo el título, hombre. Ocupo el título. Ah, bueno, ya fue decisión propia. Sí, ya fue decisión mía, ahora... pero yo no me birreteé. Qué lástima.
Es una, Sí, es porque una es una experiencia bien experiencia bonita. Sí, Sí. me la perdí. Yo fui a cubrir la propia graduación que me tocó a mí. ¿De Rodrigo porque- Javier? No, la mía. Ah, No, ya. La hombre, mía. Yo fui a Si este reportear. es un niño al par mío. Yo fui a reportar mi propia graduación, solo me puse la toga, el birrete para la fotografía, me la quité y seguí haciendo la cobertura. Alfredo, y entonces, fui a recoger qué mi título de una impresionante. mesa de títulos no reclamados. Nos pasó casi similar porque mi graduación fue en la mañana un domingo, pero yo ya estaba trabajando, gracias a Dios. Entonces mi ceremonia de graduación, pero no, ya a las 4 de la tarde, vamos, hay que trabajar. Agradezco tener un trabajo y a veces Sí. cuesta levantarse cada día, pero realmente me siento muy bendecida por tener trabajo. ¿Quién de ustedes pasó alguna experiencia, tenían trabajo cuando ya se titularon o costó? No, yo... Uy, yo trabajo desde antes, igual creo. No, que- también, Sí, pero no, desde yo me chiquita. refiero en lo que nos graduamos, porque no todos No. tenemos la dicha de graduarnos, nosotros Fíjese licenciados que- en comunicaciones y tener trabajo. Ah, como no, yo tal. trabajé hasta de maestra de inglés. Yo hasta clases de inglés di, no. Todo He terreno, Mónica. trabajado en todo, sí. ¿Cargaste bulto en el mayoreo? No, me hizo falta esa experiencia. Ok, Pero no- creo no que has todavía andado lo puedo carreteando, lograr. ¿no? Todavía lo puedo lograr. ¿Carretía? No, ese es para personas ya de más alto nivel. Fíjese que yo, según una maestra, desgraciadamente, pues yo tuve la fortuna de tener trabajo. Pero para esa maestra eso era algo desafortunado. Me puso en 2 clases de proyectos prácticos, me puso 60. Y afectó a mi grupo, el grupo de trabajo con el que yo trabajé, fíjese, nos puso 60 en ambas clases y eso me bajó a mí notablemente El índice el académico. averaje, el índice. Entonces esa profesora vio como una maldición que yo tuviera trabajo en ese momento. Bueno, y es que ahora no solo piden el título, sino que piden años de experiencia. El jovencito se viene graduando y quieren que ya tenga 20 años de experiencia. O sea, Mire, el muchacho no había ni nacido y querían que ya estuviera trabajando. Eso es correcto y es algo que resalta la empresa privada, Ajá. donde ellos realmente hacen énfasis y piden que de esta nueva fuerza laboral que está exigiendo, el 59% necesita capacitarse, no nos podemos Cierto. quedar solo con lo que la academia nos está enseñando y menos con inteligencia artificial, ¿verdad? No. Podemos utilizarnos para que nos aclare alguna dudita, pero no hagamos trabajo bajo eso. Ah, bueno, pero le piden años de experiencia, le piden un título, le piden antecedentes penales, le piden de todo, hasta Hasta el- saber, páseme por favor la hoja de su perro y las vacunas que tiene. Hasta el acta de defunción. El acta de defunción de su abuelito, de su tatarabuelo y de todo. O sea, le piden de todo. Pero para estar en el gobierno, no. Para ser político no hay requisitos. O sea que hay personas que podrían ser secretarios de Estado, podrían ser diputados. A eso no se les pide Diputado, nada. Mónica, es una exigencia que yo siempre hago mínimo. Quien va a llegar al Congreso Nacional, estudie Derecho, ¿cómo es posible? Bueno. No juzgo, porque una cosa está clara de que no todos tenemos la oportunidad de continuar estudiando. Mi mamá bien es una mujer luchadora y yo lo acepto y me enorgullezco de ella. Pero lo que bien es cierto es que quienes van a adoptar estos cargos de elección popular en el Congreso Nacional o en cualquier estado, necesitan tener el conocimiento como tal, porque ¿cómo voy a leer la Constitución o saber las leyes si realmente no he estudiado para ello? Bueno, por eso hay cipotes que salen de la UNA, desisten y se meten mejor a andar en marchas y andar quemando lugares y todo, y luego los nombran secretarios y ganan muy bien y se vuelven expertos en quemar no solo embajadas, sino el pisto. ¿De quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando del secretario, porque yo sé que a vos te ofende que yo les diga ministros. No hay ministros en Honduras. Secretarios de Estado. Ahora, el señor José Carlos Cardona compareció en un foro hace 2 años y ya daba indicios de lo que estaba haciendo en la Secretaría de Desarrollo Social y que le pusimos entonces poca atención. Desde hace 2 años, Mónica, estaba gastando pisto a manos llenas, porque vean ustedes esta declaración que dio en un foro televisivo. Que me está hablando para becas, 300 millones son para universitarias. pero eso es anuales. ¿Sí? Estos 800 son de aquí a diciembre. El otro año van a ser Y mucho va a más poder dinero. ejecutar eso. Sí, claro que sí. Miren, solo somos expertos en gastar pisto. Nosotros no tenemos problemas con eso. Lo van a grabar como expertos en gastar pisto, Sí. pero bien pues. Claro. Es que mire, ve, el problema que hay con el dinero es, queda viendo, Luqui. en las licitaciones. Bueno, ya vimos las intenciones de don José Carlos Cardona hace 2 años. En 2023
Se supone que esa Secretaría de Estado, a través de estos proyectos de ayuda, entre comillas, gastó la friolera de 800 millones. Este año se le detectaron entre 900 y 950 millones, pero este año va a la mitad. O sea que la cantidad puede ser más o menos unos 2.000 millones de lempiras. Me atrevo a decir que puede ser que supere esa cantidad y de ejecutoria antes de las elecciones generales de noviembre. O sea que este señor lo dejamos volar bajo el radar, no le pusimos atención, estuvo haciendo desastres en esa Secretaría de Estado y actuó de esa manera arrogante como compareció de forma pública. Somos expertos, ¿cómo dijo? En gastar pisto. Somos expertos en gastar pisto, que el problema es que la gente no sabe gastar pisto, dijo, ¿verdad? Ah, puchica, es que bueno, si todos tenemos pisto, imagínense. Y él se acuerdan que recientemente alardeó de que había disminuido mínima la tasa de pobreza. Pero Xiomara Castro convocó de urgencia a un consejo de ministros por ese caso de Sedesol. O sea que se destapó la olla, pero para que las investigaciones lleguen a su fin, no va a ser antes de que vayamos a elecciones. O sea que no vamos a conocer toda la verdad para noviembre, según me dijo una abogada experta en estos temas. Y a confesión de parte, amigos, relevo de prueba. Él no dijo somos expertos en invertir, dijo somos expertos en gastar. Y en el gasto son unos bólidos, pero la inversión es lentísima. Sabe que llevamos apenas a estas alturas de este último año de gobierno, apenas el 29.5% de la inversión pública ejecutada. Pero en el gasto, sí, muy buenos. Alfredo, pero en inversión, cero. La institucionalidad está cooptada y vaya que lo absuelve, o hay una amnistía que tanto les gusta, o lo absuelven de alguna manera. ¿Quién puede venir a poner orden aquí en Honduras? Mira, deberíamos ser nosotros mismos y nuestra institucionalidad sería lo ideal. Sería vergonzoso, piénselo usted. ¿Usted invitaría a alguien a que le fuera a lavar los trapos jucos a la casa? Seguramente no. Y usted dirá, no, mis calzones y mis calzoncillos son sagrados. Eso es lo que estaba pensando. Deje mis pensando. rajitas de canela en paz para que nadie se las vaya a lavar. Pero mire que desde fuera, María Elvira Salazar nos advierte algo y algo al familión con claridad y les dice, sabemos quiénes son ustedes. Los estamos viendo a través de la lupa de la democracia y sabemos que pretenden robársela. Esta fue la declaración de María Elvira Salazar, que es una advertencia clara, no solo para el familión, sino también para los cómplices, para los serviles súbditos, para los bobos útiles que tiene el PLR. Escuchemos. Nosotros estamos muy conscientes de lo que pasa en Honduras y los Estados Unidos está determinado en que los Zelaya y su familia no se roben las elecciones nuevamente en Honduras. La democracia tiene que triunfar en ese país centroamericano tan querido por nosotros. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley que cualquiera que participe en robarse las elecciones o en hacer fraude o en corrupción durante las elecciones presidenciales en Honduras, le vamos a suspender la visa y muchas cosas más. Por eso estamos muy pendientes, no solamente al Congreso, sino también la Casa Blanca, que no se pueden robar las elecciones en Honduras y que el pueblo hondureño tiene que salir, votar y decir quién quiere que sea su próximo gobernante. Los Estados Unidos estamos muy determinados y sobre todo la Casa Blanca en proteger la democracia en todo Centroamérica y específicamente en nuestros hermanos hondureños. Cuenten con nosotros, por eso estamos presentando este proyecto de ley que asegura y dice claramente que si usted participa en la corrupción o en robarse las elecciones, no entre los Estados Unidos y muchas consecuencias más. Exacto, y muchas consecuencias más. Amigos, alguien podría decir el tema del desvisado no les da ni frío ni calor, pero amigos, las sanciones de la ley global, y subrayo global, Magnitsky, significa que va a haber sanciones a sus patrimonios. Y obviamente las sanciones que ella dice y que se reserva seguramente son lo más significativo de esta advertencia. Después de tantos años que hemos vivido bajo gobiernos que no han sido de nuestro total agrado y que se han saltado la barda cuando se trata de la ley y se la han pasado por el arco del triunfo, ya con llegamos hasta la coronilla. Ya no queremos saber más de este tipo de gobiernos. Ha llegado el momento de no depender de otros países. Ha llegado el momento de cargar con la democracia todos los días como lo hicimos en las elecciones internas. Fuimos nosotros quienes salvamos ese proceso.
Estamos volviendo a la definición etimológica de democracia. El gobierno del pueblo, el poder reside en el pueblo. No dependamos de otros países. Carguemos nosotros con el precio de la democracia y de vivir en libertad. Cafú. La aplicación de la ley del talión, del ojo por ojo y el diente por diente, no es propia de estados donde se privilegia el Estado de Derecho, sino de estados fallidos. Cuando una persona dice, a mí nadie me defiende, me siento indefenso y voy a hacer justicia por mano propia. Esa ley de la selva y justicia por mano propia, amigos, nos retrata de cuerpo entero como un Estado que se aleja de la confianza en las leyes, en un Estado de Derecho, y nos toma una fotografía, nos radiografica como un Estado fallido. Una escena impactante en el sur de Honduras. Un padre desesperado que dijo, a mí no me cuenten la historia, yo aplico la justicia ahora mismo. Y ahora él tiene arresto domiciliario, Elena. Así es, Alfredo, pues hay bastantes investigaciones detrás de este hecho, pero yo me quiero enfocar en lo que hizo el hombre. Él llega a la escena en el carro donde iba una de sus hijas y él dice, la mataste, agarra un arma porque el hombre, el supuesto asesino, sicario, ya está detenido, ya está en manos de la policía. Pero ¿por qué a este ciudadano este hecho no le bastó y vino él y le disparó? En el momento no lo mató, lo llevan al hospital. Sin embargo, el supuesto sicario termina muerto. Entonces, él ahora enfrenta un proceso penal. A lo que yo voy, ¿por qué vino él? Obviamente, es su hija. Vio a la autoridad y no respetó a la autoridad. ¿Por qué? Porque algo está pasando. Vemos a la Policía Nacional y no necesariamente nos representa seguridad. Otra situación que se está dando, el sistema de justicia como tal. ¿Por qué? Porque es una realidad de que si bien la persona la detienen en el momento, pero si pasan 24 horas y no se termina de ejecutar la denuncia como tal, o lo que dice el juez se va a hacer, que en muchos casos estas personas pues se van a defender en libertad o no está el debido proceso, la debida denuncia, traiga más ¿cómo se le dice? Más pruebas de esto. Y continuamos el proceso penal. Entonces, dígame, si a mí cometen conmigo un acto de violencia, ¿cómo no voy a querer a aquel ciudadano que realmente siente una ira? ¿Por qué? Porque le mataron a su familiar, le hirieron a su familiar, viene y comete estos hechos. Es algo que se está dando, como recientemente también vimos, Mónica, en una escena, personas que iban a trabajar a las 5:30 de la mañana, criminales se suben a los buses y una realidad constante, y vienen y disparan. Mataron a una persona de la tercera edad que se opuso a este hecho violento. ¿Sabe cuál es lo peor de todo? Un niño de 11 años iba para su centro educativo. Iba solo porque nuestros padres no siempre pueden estar con nosotros. Este es el relato del padre, si escuchamos un poco este video. ¿Qué es lo que escuchamos acá? Mató a mi hija. Dolor. Y luego escucho a un niño que él iba para su centro educativo, iba a exámenes a las 6 de la mañana. ¿Sabe? Y está en esta escena del crimen. ¿Sabe que alguien me preguntó, yo siendo padre de una hija, qué hubiese hecho yo? Dígame qué hubiera ¿Qué hecho? respuesta más difícil? Uy, pero... O sea, nadie en la tierra tiene la potestad de quitarle la vida a otra persona. Esa es una potestad nada más de Dios, pero lo que le hicieron a ese padre en ese momento, yo no lo desapruebo. No desapruebo su actuación. Bueno, les voy a explicar algo que ustedes ya conocen. Esto se da justo por lo que usted decía, porque no confiamos en el sistema de justicia. ¿Cuándo se crean las leyes? Cuando nos vemos los seres humanos en la sociedad, en una civilización, en la necesidad de castigar a una persona que tuvo un comportamiento fuera de lo que nosotros hemos establecido como aceptable, que esa persona pague a aquellos que se vieron afectados y luego rehabilitar a la persona para reinsertarlo en la sociedad. O sea, son tres cosas, porque bueno, si Elena viene y me mata a alguien de mi familia,
Y vengo yo y le mato 2. Y viene Elena y en venganza me mata 3. Es una realidad que pasa en Olancho. Bueno, entonces por esto nos vimos obligados a crear las leyes. Exacto, para que la persona que fue perjudicada... Para que esto no sea la ley de la selva, Exacto. para que no seamos una jungla, para que seamos un Estado de Derecho. No creemos en la aplicación de la justicia en Honduras, pero ¿creemos acaso en las obras que dice doña Xiomara que no hay peor ciego que el que no quiere ver? ¿Nos está dejando obras de verdad o realmente lo que tiene este gobierno del PLR es mucha deuda social, moral y deuda histórica, Mónica? No, quiero que escuchemos el discurso de Xiomara, cuando ella dicen que somos comunistas porque estamos Escuchemos. Escuchemos, pues, con ese tono, en do menor. Comunistas. Porque estamos construyendo hospitales. Porque estamos construyendo centros neonatales. Porque estamos construyendo centros de atención, especialmente para nuestra población. Porque estamos reparando escuelas para nuestros niños y para nuestras niñas. Porque llevamos la matrícula gratis para nuestros niños y nuestras niñas. Porque llevamos merienda escolar. Porque les estamos dando becas a nuestros niños, también igual para nuestros jóvenes. Habla de la salud, que estamos construyendo hospitales. Y las imágenes que nosotros vemos de los hospitales son desgarradoras. Es que la retórica y el papel aguantan con todo. No, y es pero que ella en el discurso, dice vamos. que somos comunistas. Ese es el comunismo de Xiomara Castro y el PLR. Vaya a los hospitales públicos. Dice que somos comunistas porque estamos mejorando, miren el hospital escuela, ¿verdad? Porque estamos mejorando el sistema educativo. Los padres Mira que ese están bulevar, protestando. Mira ese bulevar en Olancho. Bueno, y es de Olancho. Dicen que somos comunistas porque estamos mejorando las carreteras de los tramos productivos del país. Miren ese video. Nuestros productores, que de por sí ya tienen problemas con la exportación, y no digamos para sacar el producto y traerlo hasta acá. Entonces, eso es el comunismo de Xiomara Castro. Por eso, ellos viven su propio mundo. Es que pareciese que tenemos multiversos, porque su realidad no es la misma realidad que pinta el PLR. ¿Será que sí llegamos a creer que el Xiomara sí cumple? ¿Pero qué es lo que cumple? Tal vez en su multiverso, en su realidad, en la esquizofrenia del PLR, donde sí cumplen, RJ. Bueno, ¿sabes qué cumple, Alfredo? Yo creo que la ficción es más real que la misma realidad. Bueno, en el internet, en las redes sociales, pues hay muchas parodias, pero hay una en la que me detuve yo y es sobre el estado de las carreteras que realmente nos está dejando la presidenta Xiomara Castro. Y si no, veamos. Que no se pierda la bonita costumbre de grabar las calles mientras viajamos, que no panda el cúnico. Ahora son los de las Honduras de allá que están grabando las calles que ha dejado el gobierno. Leonel. Bueno, ya vieron ustedes la parodia de internet. Realmente que ese artista que imita o emula a la presidenta Xiomara Castro, creo que le estamos creyendo más a ella que a la presidenta de verdad. Triste pero cierto. Y bueno, son los resultados los que deben ayudarnos a evaluar verdaderamente la gestión de un gobierno. Y no los discursos, no la retórica, no lo que se escribe en un papel, no lo que publican los bots en las redes sociales, no las gargantas asalariadas, como dicen algunos, no los mostaceros, pues. Se trata de los resultados. Mayoneseros, Alfredo, perdón. Y es caso de, vamos, verdades bíblicas. Por sus frutos los conoceréis, porque pueden hablar muy bueno, pueden tener mucha capacidad, pero muy poca capacidad. No, por los frutos no, por los burros que jalan los carros los conoceréis. Sí. Alguien podría pensar, disculpen, ¿estas son escenas del siglo XXI en Honduras? Sí, son escenas del siglo XXI en Honduras que algún día, y ojalá nuestros ojos o los ojos de nuestros hijos o nuestros nietos vean situaciones
distintas. ¿Y quiénes tomarán decisiones distintas? Políticos distintos, con pueblos deseosos de distintos escenarios, de distintos presentes y de distintos futuros. Actuemos con responsabilidad, esforcémonos en ello y dejemos de tirar a la basura el voto y usémoslo con sabiduría, con prudencia, con inteligencia. Cambio y fuera.